¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, un martes más, 8:45, noticias de forma diferente en Canal Antigua. Doña Silvia Jereda y un servidor, en el día de hoy hemos seleccionado dos temas junto con el equipo del canal. El primer tema que vamos a abordar se refiere a esta iniciativa de reforma de un decreto que textualmente se llama Ley Emergente para la Conservación del Empleo. Ustedes saben que hay una serie de industrias en el país que tienen unos privilegios o unas ventajas o unas exenciones fiscales, como ustedes le quieran denominar, y que se sustenta que gracias a eso hemos sido competitivos en esta materia. Estos temas había que transformarlos por cuestiones de la Organización Mundial del Comercio y aparece esta iniciativa que creo que llevamos tarde para aprobarla o al menos para discutirla con profundidad, pero vamos a intentar hacer una discusión de la misma o de los puntos más relevantes hoy en el estudio. Dos personas, don Alejandro Ceballos, que es director de la Junta Directiva de la Asociación de la Industria de Vestuarios y Textiles, Vestex, y de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGESPOR. Don Alejandro, buenas noches, muchas gracias. Y el otro invitado, don Luis Linares, coordinador del área laboral de ASIEL. Luis, buenas noches. Muchas gracias a ambos. Doña Silvia, esto es extenso, así que démosle rapidito. Démosle rapidito. Y antes quisiera, Pedro, poder agradecer a la Asociación de Periodistas de Guatemala por este homenaje que me han dado al concederme esta plaqueta por valentía y divulgación de problemas sociales en mi carrera periodística. Muchísimas gracias a la APG por este mérito y esta honra. Es para mí un placer servir a Guatemala y nos iniciamos en el tema. Sabemos que, por ejemplo, en Vestex han habido manifestaciones o ponencias de más de 24,000 empleados solicitando que esta ley se apruebe. Como dice Pedro, es una ley medular, estamos a destiempo y yo quisiera que de alguno de ustedes me pudiera contar en qué consiste específicamente esta ley. La ley lo que consiste es en seguir igual que como estamos en la actualidad, no tiene nada nuevo, es más, lo que hace es sacar a otros sectores de los incentivos y nos pone en desventaja con el resto de países de Centroamérica. Hay que entender que Nicaragua y Honduras, por tener menos de $1,000 de PIB per cápita, no están afectos a las decisiones de la Organización Mundial de Comercio, y El Salvador, que sí está afecto al igual que nosotros, ya promulgó una ley que da hasta 60 años sin pagar el impuesto sobre la renta. También quiero hacer una pequeña diferencia. El IVA, por ejemplo, que no se paga, nunca se va a pagar porque nosotros nunca cobramos IVA. Al exportar el 100%, el gobierno nos tiene que devolver el 100%. Entonces, el hecho de que no se cobre IVA, es más, ayuda al gobierno porque le cuesta mucho devolver. A nosotros nos devuelven 75% inmediato y 25% después, y ese 25% todavía van por el 2011. Ahora, yo quisiera preguntarle, se habla de que puede ser un plan para salvar a maquilas, a call centers. Son los únicos dos que se tomaron en cuenta en la ley. ¿Y realmente se estarían salvando? Realmente se estarían salvando porque no hace ningún sentido quedarse en Guatemala cuando El Salvador le da más ventajas. Esa es toda la diferencia. Y al final, Honduras y Nicaragua ¿cuánto es la también. cantidad de empleo que estas dos industrias están generando en Guatemala? Más de 80,000 empleos se generan entre las dos industrias. Don Luis, una balanza. Por un lado hay sanciones fiscales y privilegios, así lo ve alguna gente. Por otro lado, lo que ha puesto el presidente en el sentido de que, bueno, hay una serie de empleos y hay una industria que ha estado funcionando así, si no, no somos competitivos. ¿Cómo analizamos o cómo balanceamos todo eso? Bueno, en primer lugar, creo yo que un tema importante es que no podemos esperar tener una competitividad basada en exenciones fiscales porque tarde o temprano terminan. Aquí en Guatemala y en América Latina se criticó mucho el modelo de sustitución de importaciones que nos dio posibilidades a los países latinoamericanos de industrializarse, pero que lo hicieron a base de mercados cautivos. En ese entonces, como eran para el consumo interno, no era exoneración de impuestos de impuestos de exportación, de impuestos a la renta, sino que era con barreras arancelarias más elevadas para encarecer los productos extranjeros. Entonces, ese modelo es criticado porque no fue sostenible
debido a toda una serie de cambios en el entorno internacional. Y en este caso, un modelo basado en la exoneración fiscal que tiene la desventaja que tarde o temprano otro país va a poder ofrecer mayores ventajas, como por ejemplo menciona don Alejandro El Salvador, con 60 años. Entonces es una carrera hacia el fondo de los países en donde la competitividad tiene que estar determinada por otros factores. Incluso hace 2 años, cuando se comenzó a discutir la primera iniciativa que le llamaron de Ley de Fomento de Inversión y Empleo, hubo aquí en Guatemala una reunión de asesores fiscales que decían que no era las exoneraciones fiscales el principal elemento, el principal criterio para establecer una inversión. Ahora, estamos en este caso ante una situación, y como tú mencionabas, la balanza, estamos en este caso ante una situación en la cual, como se estuvo entreteniendo la nigua con la Ley de Fomento, Inversión y Empleo, en parte porque el gobierno de Pérez Molina presentó una propuesta que si era definitivamente abría las puertas y prácticamente provocaba un agujero fiscal enorme y dejaba tributando prácticamente únicamente a las pequeñas y medianas empresas. Entonces esto se fue perdiendo y mientras tanto se fue pasando el tiempo y mientras tanto las empresas con la expectativa va a haber o no va a haber, no tomaban decisiones. De manera que para adaptarse a nuevas condiciones, que tuvieran un tiempo de preparación. Entonces ahora, ante la premura del tiempo, sí creo que no queda más remedio que aprobar una iniciativa de ley en la cual se prorroguen por un periodo determinado para que las empresas tengan oportunidad de buscar cómo se ajustan a condiciones que se van a hacer diferentes cuando termine el periodo de exoneraciones y puedan salvarse en este momento los empleos que están determinados, porque las empresas, si pierden estos beneficios, pues es posible que se vayan. Ahora, tiene también otra desventaja esta ley, y es que solamente fue discutida por el Ministerio de Economía con los interesados. Entonces, es una ley que genera desconfianza hacia otros sectores en el sentido de que son juez y parte los interesados. Ahora, yo quisiera preguntar en este tema. Cuando debió haber una discusión con otros sectores de manera que saliera una propuesta más equilibrada, viendo los intereses de las empresas, viendo los intereses de los trabajadores y viendo los intereses nacionales. Ahora, yo quisiera preguntar un tema al respecto. Estamos viendo, por ejemplo, las ventajas que ofrecen otros países centroamericanos que al final están allí. ¿Qué pasa si Guatemala pierde la inversión y si todas estas empresas se fugan y estos 80,000 empleos se pierden? Es que aquí hay varias cosas que entender. Primero, son inversiones extranjeras, no son inversiones locales. Es decir, la inversión en vestuario y textiles, 80% es de capital coreano. Ya están aquí, ya muchos pusieron en Honduras, en Haití, en Nicaragua y en El Salvador. Y van migrando y migrando, y no es difícil migrar la confección. Las textileras no. Pero también hay cosas que dice ya no vale el sistema de exenciones fiscales, pero hasta Nueva York da exenciones fiscales. Nueva York lo anuncia. Nueva York, no digamos, lo hace China, que subsidia sus exportaciones, lo hace Taiwán, lo hace Japón, lo hace México. Y hacia ahí lo hacen todos. Licenciado Linares, ¿cómo hacemos para ser competitivos ante un multo que ofrece aperturas en estos mercados, exenciones y atracción a la inversión extranjera? Bueno, por supuesto que hay países que muchos países ofrecen exenciones, pero también hay que ver cuál es la carga tributaria a la que parte, porque no es lo mismo que haya exenciones en Brasil, que tiene una carga tributaria del 35%, a que haya en Guatemala, donde la carga tributaria es el equivalente del 12% o menos del PIB, y donde la mayor parte de la tributación es producto de impuestos indirectos, o sea, de impuestos al consumo. También está el tema, por ejemplo, de Salvador y de Honduras y Nicaragua, que son países que por tener como decía Alejandro, un PIB menor que el nuestro, de menos de $1,000, les dan esa oportunidad porque están en condiciones mucho más desfavorables que las nuestras. Pero, por ejemplo, los costarricenses perdieron en un momento dado las oportunidades de maquila y no se inmolaron, porque estuvieron preparados. Por eso es que decía el tema de preparación, estuvieron preparados para dar el salto cualitativo
y dejar de depender de la maquila. Porque el problema de la maquila nuestra es cabalmente lo que decía don Alejandro, que la mayor parte es inversión extranjera. Los países que se desarrollaron, porque la industria textil ha sido el motor de la industrialización desde la revolución industrial. En Inglaterra comenzó la industria textil, en Estados Unidos, pero fueron transitando hacia otros estadios de desarrollo industrial porque la industria era nacional. Aquí el problema son las golondrinas, que vienen mientras está la mano de obra barata, mientras hay excepciones, y el día de mañana se van y nos dejan chiflando en la loma. Entonces, lo que pedimos la oportunidad es de que cuando estuvo el sistema de cuotas del Acuerdo Multifibras, hubiéramos desarrollado la industria nacional y no ofrecerle las cuotas a empresarios extranjeros que vinieron básicamente no por las exenciones, no por los salarios, sino que porque Guatemala tenía una cuota que solo Guatemala la podía utilizar. Permítame poner hay una varias pregunta. cosas que no son ciertas ahí. No, pero permítame poner una pregunta porque si no le damos vueltas al mismo argumento. Si esto es bueno, ¿por qué no es bueno para todos? Es decir, porque eso es lo que digo otro yo también. sector, entonces lo que habría era que darle exención a todas las importaciones. Siguiendo exportaciones. A las exportaciones, Claro, perdón, siguiendo sí, la misma estamos. lógica. Esa sería la primera pregunta que yo dejo en la mesa. La segunda es, si aquí hay una parte de impuestos que se dejan de recibir, es porque los demás pagamos ese agujero impositivo, porque si eso existiera, mis impuestos serían menores a igualdad de recaudación. ¿Cómo defendemos o cómo enfrentamos esos dos argumentos? Es el primero. Nos vamos a quedar siendo un país que solo tiene call centers y maquilas. Bueno, aquí hay otras tampoco industrias. porque también vienen aquí beneficiados. Por eso, solo esos dos vamos a tener. Pero aquí hay una industria farmacéutica que exporta, que se va a quedar fuera. Aquí se hacen anzuelos de pesca, se van a quedar fuera. Aquí están dejando fuera un montón de gente que va a tener que emigrar. Porque aquí talaron y dijeron, bueno, son los únicos dos que nosotros vemos que tienen gente, ahí vamos a poner. Y creo que es un error garrafal para el país que vamos a llorar dentro de 20 años. Lo vamos a llorar, porque volver a empezar una industria. Segundo, la industria textil de Guatemala se ha desarrollado. Y no es solo una maquila donde venía el corte y nosotros lo cosíamos. Hoy en día importamos pacas de algodón y exportamos prendas terminadas. Las camisas de la NFL, por ejemplo, se hacen aquí. Y eso lleva una serie de trabajos y una serie de gente que paga impuestos. El que no paga impuestos es el que exporta. Pero lo que genera de impuestos por los alquileres, por los carros, por la luz eléctrica, por todo, es un impuesto que se va a perder. Si se van las industrias, no solo no vamos a tener industrias, sino que no vamos a tener impuestos. Van a perder impuestos. Porque las industrias de exportación generan impuestos en toda la cadena de suministros. Lo mismo hacen todos, porque los call centers alquilan edificios enteros. Esa gente está pagando impuestos sobre la renta. Está pagando alquiler, está pagando IVA, está pagando... El que no lo paga es él, porque exporta. Pero el que le surte está pagando. Y ese es el error. Entonces no es aquello de que se ve la industria y vamos a pagar menos. Se ve la industria y vamos a pagar más, los que pagamos. Aquí hay un televidente que nos dice, el problema es que las empresas inscritas en este régimen no son solo las maquilas. Debería de publicarse la lista y se darán una gran sorpresa. Ahí hay otra, no. Hablemos de este tema, porque sabemos que hay otras empresas inscritas. Esas empresas, la SAT acaba de decir en su dictamen sobre la ley, que ¿cómo se llama? Son los que contribuyen con el 9.2% de la contribución total del gobierno. Ellos lo hacen, porque todo lo que dejan en el país pagan. Es que no paguen. Y yo quisiera que la gente entendiera, por ejemplo, que el IVA, usted no lo paga de entrada, pero lo que no exportó, es un balance que se hace mensual. Esto compré, esto vendí, la diferencia es lo que pago. Entonces, cualquier empresa que se quite el 100% del IVA, digamos, a la hora de importar, vende localmente, tiene que pagar el 100% de lo que tenía porque no pagó nada de IVA. ¿Y quiénes son estas empresas, por ejemplo? Mencionemos algunos casos. Algunos casos. Que están inscritas en el régimen de maquila y no son maquilas. Hay empresas farmacéuticas, hay mineras, hay embotelladores, hay cervecerías. Es que ese fue el problema, que en una reforma de 2002 o 2004 se abrió la puerta demasiado. Pero no es ese el caso, porque lo que pasa es que nuestros productos compiten en El Salvador contra productos que están subsidiados en sus países, y eso es lo que nadie entiende. No es para lo local, es para lo extranjero. No es que esas personas no estén pagando impuestos, están pagando impuestos, lo dice la SAT. ¿Ya? Pero el problema es cuando se exoneró
en una puerta demasiado grande, porque el problema es que si los sectores dinámicos de la economía no van a tributar, ¿quién va a tributar? Pero es que tributan en lo que local. tribute el dueño del pinchazo. No, hombre, no, si tributan en lo local, dan el 9.2%. Dan el 9.2%. La SAT lo dijo. Pongamos el un dictamen poco de de SAT, orden, el dictamen de SAT lo del dice. tema. Oigamos a Luis, que estaba con su argumento y no lo dejamos. Entonces, el tema es cuando se abrió, el problema es cuando se abrió demasiado la puerta y que la industrialización en Guatemala se trató de plantear únicamente a base de beneficios impositivos. Y no había como contrapartida una calidad del empleo, porque el Estado hace un sacrificio fiscal y el empleo en muchas de las empresas beneficiadas con este régimen no ha sido un empleo de calidad. Entonces, lo que se debe dar es un periodo de adaptación para que las empresas poco a poco se fueran adaptando. Pero esto no era la idea del 89. Y buscar la armonización con los países centroamericanos, porque Nicaragua tiene ventajas comparativas derivadas de su PIB, de su menor PIB y de su menor PIB per cápita. No podemos esperar que nosotros pagar los salarios que paga Nicaragua cuando tenemos el doble de PIB per cápita. Entonces lo que se tiene que buscar para evitar que nos matemos entre nosotros mismos, entre los centroamericanos, es buscar la armonización de las políticas tributarias, de las políticas laborales, para que teniendo condiciones similares, reglas de juego similares, compitamos en base a calidad de los productos y no en base a las condiciones más favorables que ofrece un país, que es a costa de su desarrollo, porque aquí una baja carga tributaria de todos. Una baja carga tributaria, ¿en qué se traduce? Cierto que está el problema de calidad del gasto, pero se traduce que no tenemos una infraestructura deficiente, no tenemos una educación de calidad. ¿Cuántos millones, suponiendo que esta exención impositiva no existiera, de qué cantidad de dinero estamos hablando que se deja de percibir? Son 1.200 millones, lo que le llaman el gasto tributario. Pero lo que pasa con el gasto tributario es que está muy cargado del IVA, que vuelvo a repetir, el IVA nunca lo va a tener el gobierno de parte nuestra porque exportamos y no podemos cobrar el IVA en la exportación. Entonces nos tendría que devolver todo. Solo eso le quita por lo menos 800 millones. Si lo que es el impuesto sobre la renta. Y otra falacia que se usa mucho y que hay que aclarar es que las empresas de Guatemala sí pagan impuestos sobre la renta. Pagan más impuestos sobre la renta que todo Latinoamérica. Las empresas, aquí donde no se cobra impuestos sobre la renta es en la planilla, que es lo que cobran en otro lado. Entonces quieren cargar la carga tributaria, se la quieren echar la culpa a los empresarios, cuando los empresarios sí pagan. Y es más, las exportaciones generan un montón de impuestos sobre la renta. Lo que pasa es que todo el nivel medio no paga. Y viene siendo lo mismo y el problema, le pueden dar 100 vueltas y 100 nuevas leyes que sigue siendo el mismo problema. ¿Por qué incluir en esta ley los call centers? Bueno, porque es un sector, entiendo yo que es un sector dinámico que también se comenzó a beneficiar de estas exenciones. Entonces, un corte brutal, un corte así abrupto, pues definitivamente genera problemas a cualquier empresa que está acostumbrada a un régimen determinado. Entonces, el tema ahora es de emergencia. Un periodo de transición que pues, también no va a ser tan corto. Pero Luis, ¿se le puede llamar sabemos a esto tema de emergencia cuando es la modificación de un decreto del año 89? Claro. Pero por eso te digo, nosotros Guatemala ha estado recibiendo prórrogas desde hace muchos años, porque eso no vencía en el 2015, vencía desde antes, de 2006, 2007. Así es. Y dieron prórroga a 2010 y después a 2015. Y hace 2 o 3 años dijeron la última prórroga, ya imposible que pidan más porque hace no se 8 le van a años dar. dijeron la última prórroga. La última prórroga. Entonces, Guatemala, el problema que tuvo es no prepararse para eso. Haber perdido el tiempo esperando que de todas maneras se va a resolver o que a última hora logramos Ahora, yo tengo una duda. No nos preparamos para el cambio. Estamos viendo esto que sucede recurrentemente. Ok, entramos en un estado de emergencia, se da esta prórroga, vamos a estar listos en 6 meses, en 1 año, va a estar lista Guatemala para dar este paso.
Señor Ceballos, yo quisiera que usted me conteste. No, aquí estamos dando un paso para atrás, porque aquí estamos sacando a un montón de sectores que necesitan ir a competir en las mismas condiciones que compite Vietnam, la China, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y que no compiten ya solo en Estados Unidos, compiten en el chiclero de la esquina. Vaya al chiclero y mire, los dulces son de Colombia, son de México. ¿Y qué hace Colombia? Ellos sí subsidian sus exportaciones. México lo hace también y protege su mercado. Usted si quiere exportar una prenda a México, la etiqueta final del producto, y no puede ser sobrecocida, tiene que llevar el número de NIT del último que lo vendió. Trate de exportar a México una prenda. Trate de exportar a México. Ellos sí se protegen y tienen bien claro el mapa. Nosotros somos los que no tenemos claro. Estamos viendo impuestos, pero lo que vamos a hacer es perder impuestos. Eso es lo que vamos a hacer. Pero Alejandro, cualquier subvención no es a costa de los no subvencionados. Eso es un principio clásico. Es decir, si alguien subvenciona algo, es porque hay unos que pagan esa subvención. ¿Cómo convencer a los que pagamos de que tenemos que pagar el costo de los subvencionados? Ese es el punto. Porque estás compitiendo en países donde no podés competir. Bueno, pero lo que paguen los colombianos a mí me da igual. Si los colombianos quieren pagar y mantener el hule más barato... Entonces nos movemos a Colombia y te quedas sin nada, porque entonces sí no va a haber nada. ¿Y por qué no buscar la ventaja competitiva del país en vez de...? Es que ¿qué ventaja tienes? Dame dos ventajas que tengamos. No sé, yo lo que sé que eso lleva del año 89 y puede ser no las tenemos. Los call centers, por ejemplo, ha sido una ventaja es lo que competitiva del país. es lo que tendríamos que haber construido y que hemos perdido el tiempo. Porque, por ejemplo, digamos, México no permite que entre ropa de paca. Y aquí la ropa de paca ha destruido la industria y los talleres de sastrería, de costura, que antes la gente de clase media para abajo se vestía con ropa hecha por sastres, por costureras. En los pueblos había grandes tiendas que vendían telas. Eso se destruyó por la invasión de la ropa de paca. Por supuesto. Y México no lo permite. Entonces nosotros debemos de buscar, y por eso era el que hemos perdido miserablemente el tiempo desde el año 89, hemos perdido miserablemente el tiempo en prepararnos para una etapa post sin exoneraciones, en donde debemos de buscar precisamente esas ventajas comparativas. No va a existir. Nos va a quedar un minuto, pero en un minuto por ejemplo, no va a existir. El resumen de la postura de ustedes. ¿Están a favor de esto? ¿Creen que está restringido? ¿Creen que se tienen que...? O sea, ¿cuál sería la conclusión de Para nosotros es la salvación o la decisión entre quedarnos aquí o irnos del país. Probablemente para los guatemaltecos será quedarnos, pero probablemente para los coreanos sea irse. Esa es la gran diferencia, y hay 2, 3 empresas coreanas grandes que si se van, se desinflan por completo. ¿Y esto sería ad eternum? Porque esto siempre, como hablamos, siempre se le va dando prórroga. Sí. Esto van a ser prórroga. Mientras los demás países, incluyendo Nueva York, el estado de Nueva York, sigan dando exenciones fiscales, no nos va a quedar otra para competir. Ser eterno. Entonces tendría que ser eterno hasta que no lo quiten los demás, ¿verdad? Pero eso es imposible, es insostenible para un país. Pero lo sostiene Nueva York. A base de eso. Lo sostiene Nueva York, lo sostiene México, lo sostiene Japón. Nivel de desarrollo. Bueno, pues ahí ven ustedes. Ni nos vamos a Nueva York, ni nos somos neoyorquinos. Lo cierto es que hay un dilema en el país entre buscar ese balance de puestos de trabajo y de industria que evidentemente producen y aportan a la economía nacional, y de modelo quizás no cambiado, no evolucionado del 89, y creo que esa discusión no sé si va a quedar para esta legislatura, posiblemente no, pero sí es una discusión que posiblemente en el futuro pues haya que emprender. Don Alejandro, muchas gracias. Don Luis, muchísimas gracias. A mí me encantan las discusiones acaloradas y hemos tenido una bonita discusión porque da para muchos argumentos a pesar de que se perciba. No, entre todos, y creo que lo bueno... Por eso le quiero agradecer la forma de discutir, porque me parece muy interesante de hacerlo. Y sin más, pues vamos a pasar a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que no sé cuánta selección va a hacer de los Twitter que ustedes han puesto al respecto, y volvemos en unos instantes. Gracias, doctor. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes al respecto. El licenciado Juan Carlos Luna nos plantea: invito a Luis Linares a visitar México para que vea en los tianguis la cantidad de ropa americana que se vende. Mariano Alejandro Ceballos dice que no entendemos, cree que somos tontos, entendemos que ellos no quieren pagar impuestos. Daniel, el problema no es que no paguen, es que no pagan lo que deberían. Helen, lo que pasa es el monto de inversión que se hace corre riesgo y el incentivo sirve para generar empleo. Y César Fuentes nos plantea, eso lo veíamos ya hace un ratito, parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, al regresar una segunda entrevista junto con el doctor Trujillo y la licenciada Jereda.